Ya entrando de lleno al tema, las heridas es complejo, ya que las heridas tienen una implicación a nivel global, no solamente como patología o como proceso aunado a algunas comorbilidades, sino que también implica gastos importantes en el sector de la salud, sobre todo en días de estancia intrahospitalario, costos, un correcto abordaje, clasificación, diagnóstico y tratamientos, sobre todo de una herida, podrá reducir el impacto tan importante que tienen en la salud pública y en la salud mundial. De las altas especialidades que pueden abordar desde un enfoque tal vez más fino a las heridas, tenemos a la dermatología y a la muy alta especialidad que es la dermatología quirúrgica. También tenemos a cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva como las altas especialidades encargadas del abordaje, tratamiento, clasificación y seguimiento de las heridas de la que se imaginen. Hay muchos tipos y ya hablaremos al respecto. Entonces, desde una perspectiva general, aquí hay muchos estudiantes de medicina. Recordando algunos aspectos anatómicos, a grosso modo, la piel tiene una división en 3 capas. Algunos autores comentan que son 2 capas, solamente epidermis y dermis, y que la hipodermis o la capa de tejido celular subcutáneo es variable. En esta imagen que me gusta muchísimo, es un corte histológico, es una fotomicrografía con una tinción de tricrómico de Masson de piel gruesa. ¿Por qué sé que es piel gruesa? Les había dicho que hay 5 o 4 estratos. En la piel gruesa se describen 5 estratos. Si se fijan, la flecha de color amarillo está seleccionando un estrato muy bien delimitado, una capa de color amarillo pálido, que es el estrato lúcido, y la piel gruesa es exclusiva de algunas regiones de la anatomía. Palmas, plantas, es como los sitios anatómicos más representativos. ¿De acuerdo? Y si en la parte inferior izquierda nos fijamos, tenemos 2 regiones de la dermis, dermis papilar y reticular. Son regiones que están conformadas por abundante matriz extracelular, sustancia fundamental. La gran diferencia entre la dermis papilar y reticular consiste, además de que es tejido conjuntivo en una laxo, que es la papilar, y en la otra denso, que es la reticular, es en el componente de colágeno que tienen. En piel no solamente vamos a encontrar células, sino también estructuras sensoriales. No voy a meterme en detalles porque lo importante es avanzar en lo que son las cicatrices, pero que es importante que recuerdes que tenemos células de Merkel, mecanorreceptores, que también tienen una función neuroendocrina, que están vinculadas a terminaciones nerviosas. También tenemos búlbulos o corpúsculos, ¿no? La cicatrización tiene 2 objetivos que tienes que tener muy claros. Uno de los desenlaces puede ser la reparación, que es el más frecuente de todos. El otro puede ser regeneración. La reparación, ¿a qué se refiere? A la sustitución de un tejido lesionado, porque no nada más la piel se lesiona, con un tejido conjuntivo que tiene características anatómicas y funcionales semejantes, pero que realmente no es lo mismo. Es una cicatriz, es un tejido conjuntivo que trata de reparar. Esa es reparación propiamente, el mismo nombre lo dice. Versus la regeneración, que es exclusiva de ciertas células, porque también tiene que ver con las células y tejidos u órganos. En la regeneración hablamos de un restablecimiento no solamente funcional, sino anatómico. En la piel normalmente el objetivo de la cicatrización es coaptar, sellar y evitar que esté expuesta o estén expuestas las capas más profundas de la piel al exterior y por consiguiente a los patógenos. Pero en la regeneración no solamente se procura sellar o reparar, sino también restablecer la microarquitectura anatómica y las funciones. Recordemos, para aquellos que son estudiantes, si ya lo viste o estás por verlo, son 3 etapas las que se describen, una etapa inflamatoria, una proliferativa y una de remodelación. A su vez, cada una de estas etapas tiene una fase. Dentro de la etapa inflamatoria, que dura aproximadamente los primeros 7 días de que se sufre una herida, tenemos 2 fases, una fase vascular y una fase celular. No voy a entrar en detalles, pero es importante que recuerdes ciertas células y ciertos mediadores inflamatorios e inmunológicos que se presentan. Pero algo importante, y por eso lo puse resaltado, con relación al depósito de colágeno, es que este cesa, se detiene entre la segunda, o se espera en una cicatrización normal, que entre la segunda y tercera semana el depósito de colágeno ceda. Cuando se extiende este tiempo es cuando comenzamos a observar algunas patologías que les comentaré. Y finalmente la etapa de remodelación con una fase de maduración que puede ir desde el día 15, es variable esto, desde el día 15 hasta el 25 y en adelante. El evento más representativo es la conversión de colágeno a tipo 3
a colágeno tipo 1. Si recuerdan cuando les hablé de la histología de la dermis papilar tenía colágeno 3 y 1 y la dermis reticular solamente tenía colágeno tipo 1. Entonces, esta conversión me habla del proceso de maduración y de las propiedades mecánicas y la fuerza ténsil que puede tener la piel. Cuando la colágena tiene un cambio de 3 a 1 es cuando existe un proceso de maduración. De ahí el término de etapa de maduración o fase de maduración. Pero una herida no a los 25 días está resuelta, dependerá, pero macroscópicamente desde el día 7 o desde el día 8, dependiendo la literatura de que consultes, por ejemplo, una herida con un cierre primario mediante puntos de sutura, al día 7, al día 8 podrías retirar los puntos. Incluso hay quienes mencionan que hasta el día 10, ¿no? Macroscópicamente hay coaptación de los bordes. Sin embargo, el proceso de maduración de una herida puede llevar incluso años, puede llevar de 1 a 2 años. Y si el paciente tiene comorbilidades, más. Ahora vamos a hablar de otra manera de poder estudiar las heridas. Por ejemplo, hablando de los tipos de cierre. Esto es un poquito más de lo que compete a cirugía. Tenemos 3 opciones. Un paciente que presenta una solución de continuidad o una herida puede tener un cierre de primera intención. A grosso modo, porque no quiero leer lo que está ahí, es una sutura. Un cierre de primera intención es suturar, o también puedes utilizar otro material de reparación. Pueden ser adhesivos tisulares, pueden ser grapas, pueden ser incluso algunas bandetas o vendoletes que se utilicen para coaptar los bordes. Pero ¿cuál es el objetivo de un cierre de primera intención? Coaptar los bordes, aproximarlos, para ayudar a todo este proceso fisiológico. Si todo sale bien, si no hay ninguna complicación, si el paciente no tiene comorbilidades, la bibliografía internacional refiere que la infección puede presentarse alrededor del 1.5%. Esto sí todo es ideal, pero sabemos que en medicina y en la salud no todo es ideal. Siempre hay comorbilidades, un proceso infeccioso, entonces podemos agregarle más a esa tasa de infección. Primera opción, cierre de primera intención. Segunda opción es un cierre de segunda intención o que permite la formación de tejido de granulación. En este tipo de cierre, la herida no se va a suturar, solamente se aproximan los bordes para, de manera parcial, permitir la observación o incluso ni siquiera se aproximan los bordes y hacer antisepsia del sitio de lesión. Dependiendo también, algunos papers, algunas guías de práctica clínica, esto no solamente en México, a nivel internacional, refieren que cuánto tiempo yo debo de permitir que una herida se mantenga abierta. Pues la herida puede mantenerse abierta hasta que se forme tejido de granulación, siempre y cuando tenga la vigilancia y los cuidados pertinentes. Pero también podría migrar a un cierre por tercera intención. Y finalmente, un cierre primario tardío, o el que les comentaba, dependiendo de la bibliografía donde lo consulten, cierre por tercera intención, es aquel en el que de primera instancia no voy a suturar, voy a vigilar, voy a realizar antisepsia. Alrededor de las primeras 48 hasta 72 horas podría realizar la antisepsia. Si no observo datos macroscópicos o clínicos de una franca infección, puedo coaptar los bordes. Esto casi siempre obedece a aquellas heridas que están contaminadas, que por su costo-beneficio, el paciente y por el resultado estético, pensemos en algún niño, algún paciente pediátrico, o el riesgo de infección es demasiado elevado, que la herida se encuentre abierta o se permita una resolución totalmente de segunda intención, se puede optar por volver a coaptar los bordes, siempre y cuando no presente un proceso infeccioso. En esta otra gráfica es de un artículo, ya tiene bastante tiempo, pero me gusta mucho para poder representar los mediadores proinflamatorios y fibrogénicos que se manifiestan durante cada una de las fases. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la fisiología de la cicatrización, etapa inflamatoria, proliferativa y de remodelación? Bueno, si se fijan en la parte superior, es una cicatrización o la reparación de una herida de manera normal. Tenemos una fase inflamatoria con un pico máximo, un descenso, y mientras va descendiendo la fase inflamatoria, comienza la fase de proliferación, desciende y después se inicia la fase de remodelación. Esto es en condiciones normales. Si nos fijamos en la gráfica inferior, no sucede así. Para empezar, la fase inflamatoria y proliferativa se combinan, se imbrincan. Antes de que incluso pueda descender más de la mitad del pico máximo, es decir, todavía se encuentra en el pico máximo y apenas descendiendo la fase inflamatoria, y la fase proliferativa ya está iniciando y llegando
de manera casi simultánea a un pico máximo. Es decir, todavía tenemos un proceso local inflamatorio exacerbado, pero ya tenemos un depósito de colágena, de matriz extracelular, de proteínas adhesivas, a la par que la inflamación está en su pico máximo. Y esta curva de la fase proliferativa patológica se extiende a lo largo del tiempo muchísimo, englobando prácticamente a la fase de remodelación o etapa de remodelación. En esta tabla, las dos patologías tal vez más estudiadas, más preguntadas, o en tus rotaciones de dermatología que debes de tener muy claras, los tipos hipertróficos y la formación de queloides tienen características, tratamientos y aspectos diferentes. Para no recitar todo lo que es la tabla, recuerda que es importante 5 aspectos: aparición, extensión, tamaño, localización y la sintomatología. Para cerrar, ¿cuáles son los puntos selectos de todo esto? 1. Ante una herida, recuerda siempre clasificarla por su profundidad, por su grado de contaminación, por su mecanismo de producción y por su aspecto. 2. Tiempo de evolución. 3. Reparación y curación. Si te llega la herida en agudo, recordar adecuado material de sutura para la región correcta, con la técnica correcta y obviamente una antisepsia, infiltración o manejo del dolor. Último punto selecto, identificar el momento de referencia. Esto es muy importante, ya voy a hablar en específico de algunos casos clínicos que son del examen para ingresar a una especialidad o residencia de tu país. Casi siempre se plantean casos en los cuales tú tienes que saber en qué momento vas a referir este paciente a un especialista o a una alta especialidad. Cuando ya estamos hablando de cicatrices hipertróficas, recidivantes o un queloide, medidas heroicas no son las adecuadas. Si hay un proceso infeccioso incluso que puede condicionar una alteración sistémica del paciente, referir al paciente, darle el manejo inicial y saber en qué momento voy a referir a este paciente es algo muy importante. También es un aspecto de ética y responsabilidad profesional. Evidencia hay muchísima. Y de hecho ahí les pongo algunos artículos que es importante. ¿Por qué el paciente diabético tiene problemas de cicatrización? ¿Por qué el paciente hipertenso tiene problemas de cicatrización? Seguramente se están cuestionando, bueno, alteraciones de la microvasculatura, claro. Hay algunos artículos, no solamente de las carátulas que les coloco ahí. Por ejemplo, se determinó en pacientes hipertensos que la angiotensina 2 tiene un efecto importante en el depósito de matriz extracelular y en procesos de cicatrización. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tienes un paciente hipertenso, dependiendo del abordaje que le quieras dar, puedes utilizar diuréticos para el manejo de las cifras de tensión arterial, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, diferentes grupos de fármacos, pero esto te puede dar una directriz. Cuando un paciente se hizo una comparación en un estudio longitudinal durante 10 años, estos pacientes fueron seguidos, aquellos que eran hipertensos con úlceras vasculares por enfermedad arterial periférica, se hace una comparación, aquellos que reciben un tratamiento con inhibidores de ARA2, ¿no? Inhibidores de este receptor, ARA1, ARA2 versus aquellos que tienen otro grupo de fármacos. Y se determinó que el bloquear y disminuir por consiguiente las concentraciones de angiotensina 2 tiene un efecto terapéutico importante en el diámetro y en la evolución de la herida. Esa es una explicación que podría darse además de otros problemas vasculares que tiene el paciente. En pacientes diabéticos, por ejemplo, ya sabemos que hay en la fisiopatología 3 grandes o importantes H's, ¿no? Hipercoagulabilidad, hiperviscosidad e hiperglucemia. Bueno, también hay problemas vasculares, hay neuropatía diabética, pero se ha determinado el papel importante que tiene la microbiota cutánea en el abordaje y en la evolución de heridas de pacientes diabéticos. Aquellos pacientes que tienen un estado de hiperglucemia, se ha determinado que la microbiota cutánea no se modifica, se mantiene, pero su distribución y el porcentaje de agentes residentes sí cambia considerablemente, lo cual tiene un efecto directo en los desmosomas, en las uniones celulares, y por consiguiente los pacientes tienen piel reseca y procesos de cicatrización más enlentecidos. El proteger esta microbiota cutánea, que se estudia mucho también su correlación con la microbiota intestinal, podría ser líneas de investigación que ya están en este momento corriendo y también algunos blancos terapéuticos del futuro.